Muy buenos días, los saluda el ingeniero Armando Vitela. El día de hoy en la clase de economía vamos a revisar el tema de las escuelas económicas. Les pido que tengan mucha paciencia en este tema, a lo mejor les va a parecer un poco aburrido, pero realmente es importante pues estudiar un poco de la historia de la economía para poder entender cómo es que hemos llegado pues a entender pues la ciencia económica en la actualidad. Entonces les pido que tengan mucha paciencia y pues traten de poner mucha atención en los siguientes minutos que vamos a estar hablando sobre este tema. Pues vamos a empezar. Vamos a iniciar con el primer tema, que es el mercantilismo, la primera escuela. El mercantilismo fue o se desarrolló durante la época de los siglos XVI, XVII y en la primera mitad del siglo XVIII. Fue en Europa. ¿Sí? El mercantilismo es un conjunto de ideas económicas que considera que la prosperidad de una nación o estado depende del capital que pueda tener y que el volumen global de comercio mundial es inalterable. El capital, que está representado por los metales preciosos que el Estado tiene en su poder, se incrementa sobre todo mediante una balanza comercial positiva con otras naciones, o lo que es lo mismo, que las exportaciones sean superiores a las importaciones. Entonces, ¿qué podemos rescatar de esto que acabamos de leer? Pues que el mercantilismo se basa principalmente en la idea acerca del capital. Mientras más dinero en efectivo tenga una economía de un país, pues mejor va a ser dicha economía. Y esto lo basan principalmente en los metales preciosos que tenga dicha economía para respaldar dicho capital. También se basa mucho en la importancia de las importaciones que se hacen sobre otros productos que vienen de otros países. En esta escuela de pensamiento basa mucho su filosofía en estas entradas de productos que llamamos importaciones, y también promueve mucho pues las exportaciones, tanto importaciones como exportaciones. ¿Sí? Esos son los puntos que hay que tomar en cuenta para esta escuela económica. También dice que el mercantilismo sugiere que el gobierno dirigente de una nación debería buscar la consecución de esos objetivos mediante una política proteccionista sobre su economía, favoreciendo la exportación y favoreciendo la importación, sobre todo mediante la imposición de aranceles. Sí, no hay que olvidar que esta escuela también menciona que el gobierno debe de participar en el tipo de economía para, o protegiendo más bien, el hecho de que es preferible exportar, porque de esa manera pues los ciudadanos de dicha economía pues van a tener mayores beneficios que si se la pasan nada más recibiendo mercancías o productos de otros países en donde pues no van a tener ningún beneficio. Eso es a lo que se refiere también esta parte. Vamos a continuar. Vamos a analizar la síntesis de las ideas mercantilistas. El pensamiento mercantilista se puede sintetizar a través de 9 reglas. Número 1, que cada pulgada de suelo de un país se utilice para la agricultura, la minería y las manufacturas. Número 2, que todas las primeras materias que se encuentren en un país se utilicen en las manufacturas nacionales, porque los bienes acabados tienen un valor mayor que las materias primas. Número 3, que se fomente una población grande y trabajadora. Número 4, que se prohíba todas las exportaciones de oro y plata, que todo el dinero nacional se mantenga en circulación. Número 5, que se obstaculicen tanto cuanto sea posible todas las importaciones de bienes extranjeros. Número 6, que donde sean indispensables determinadas importaciones deban obtenerse de primera mano a cambio de otros bienes nacionales y no de oro y plata. Número 7, que en la medida que sea posible las importaciones se limiten a las primeras materias y que puedan acabarse, las primeras materias que puedan acabarse en el país. Número 8, que se busquen constantemente las oportunidades para vender
el excedente de manufacturas de un país a los extranjeros en las medidas necesarias a cambio de oro y plata. Número 9 y última, que no se permita ninguna importación si los bienes que se importarán existen de modo suficiente y adecuado en el país. Como se fijan en este pues síntesis, resumen de lo que es las ideas mercantilistas, pues se buscan principalmente proteger a la economía interna de un país, tratando de favorecer lo que es la producción interna y de desfavorecer lo que es la importación de otros productos, pero cuidando también que si es necesario pues importar algún producto en específico, pues que esto se haga, pero en lo menor medida posible. Es a lo que se refieren estas 9 reglas sobre los mercantilistas. Vamos a continuar. Thomas Moon, vamos a analizar este personaje. Fue un economista inglés nacido en Londres y reconocido como uno de los más destacados miembros de la escuela mercantilista. Fue un activo y próspero comerciante en Italia y Oriente, obteniendo al parecer grandes riquezas. Regresó a Londres, donde fue miembro del consejo y director en 1915 de la británica Compañía de las Indias Orientales, East Indian Company, con la que estaba ligado por lazos familiares. Okay. Es importante entender un poquito el contexto de dónde salen estos personajes, que son los principales fundadores de las teorías económicas. Vamos ahora a analizar otro economista, que es William Petty. Sir William Petty fue un médico, poeta, científico, estadístico y economista inglés. Estudió medicina en las universidades de Utrecht, Ámsterdam, París y Oxford. Sus escritos de carácter económico reflejan su visión anatómica como profesional de la medicina. Considera el sistema económico un cuerpo que necesita ser medido para poder ser conocido, y sus esfuerzos por la cuantificación de magnitudes económicas lo convierten en el precursor de la contabilidad nacional. Apartándose del mercantilismo dominante en su época, anticipa muchas de las ideas de los clásicos. Es decir, este personaje fue uno de los primeros fundadores de las teorías de contabilidad, ya que él inició con esta cuantificación de las magnitudes económicas. Destaca la importancia económica de la visión del trabajo, propone medir el valor en base al trabajo. Eso también es muy importante, y considera que el intercambio está sometido a las leyes naturales a las que es inútil oponerse y que los precios vuelven siempre a su nivel natural. Esto lo vamos a ver más adelante, más a detalle, tal vez lo vamos a entender un poquito mejor. ¿Sale? Ok, vamos a continuar. La fisiocracia o fisiocratismo era una escuela de pensamiento económico del siglo XVIII fundada por François Quesnay en Francia. Afirmaba la existencia de una ley natural, por lo cual el buen funcionamiento del sistema económico estaría asegurado sin la intervención del gobierno. Su doctrina queda resumida por la expresión dejar hacer, dejar pasar. Muy bien, continuamos con la fisiocracia. El origen del término fisiocracia proviene del griego y quiere decir gobierno de la naturaleza, al considerar los fisiócratas que las leyes humanas debían estar en armonía con las leyes de la naturaleza. Los fisiócratas consideraban que toda la riqueza venía de la tierra y que de todas las demás ramas de la actividad, solo la agricultura producía más de lo que se necesitaba para mantener a los que se ocupaban de ella. Entonces, al provenir de la tierra, el único excedente hacia ella debía dirigirse el Estado para obtener fondos, por lo que propugnaban el impuesto único sobre la tierra y sugerían la anulación de todos los establecidos por los mercantilistas. La tendencia general de los fisiócratas es el libre cambio. Si se fijan en esta nueva teoría que hablamos de la fisiocracia, se basan mucho en la agricultura. Su principal fuente de riqueza para una economía debía ser dicha agricultura. Entonces todo se basaba sobre cuidar las tierras para que éstas proveyeran a las personas de todo lo que necesitaban. Eso es a lo que se refiere este tema.
También dice que la tarea del economista se reduce a descubrir el juego de las leyes naturales. La intervención del Estado es inútil, pues no haría otra cosa que interferir ese orden esencial. El interés de los fisiócratas se concentraba en gran medida en la definición de una estrategia macroeconómica de desarrollo que incluyera políticas coherentes. Ok, en este punto vamos a analizar el siguiente personaje, que se llama Adam Smith. Adam Smith, nacido 5 de junio de 1723 y muerto el 17 de julio de 1790, fue un economista y filósofo escocés, uno de los máximos exponentes, si no es que el mayor, de la economía clásica, considerado el padre de la economía como ciencia y el primer economista clásico. Muy bien, La riqueza de las naciones de Adam Smith. En 1776, Smith publicó su obra Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, o simplemente La riqueza de las naciones, después de más de 10 años de trabajo, por lo cual es considerado por muchos especialistas como el padre de la economía política. Esta obra presenta el intento por diferenciar la economía política de la ciencia política, la ética y la jurisprudencia. Un elemento fundamental para esta diferenciación fue la crítica del mercantilismo, corriente heterogénea que venía desarrollando nociones económicas desde el siglo XV, más vinculado a los imperios coloniales que a la naciente revolución industrial. Entonces este personaje, Adam Smith, pues fue considerado pues el padre de la economía política y fue uno de los principales exponentes de la economía clásica. Muy bien, vamos a continuar. Tomás Robert Malthus, nacido en Dorking el 14 de febrero de 1766 y murió en Bath el 23 de diciembre de 1834. Fue un economista inglés perteneciente a la corriente del pensamiento clásica, considerado el padre de la demografía. Continuamos con Tomás Malthus. Así llegará un punto en el que la población no encontrará recursos suficientes para su subsistencia, lo que le llaman catástrofe malthusiana. Además, según Malthus, los recursos para la vida están limitados y cuando se hayan agotado, la vida humana desaparecerá. Una de las cosas que establece o que dice Tomás Malthus es que debemos de tener cuidado como sociedad en no acabarnos nuestros recursos, porque va a llegar un momento en el que ya pues no vamos a poder seguir produciendo lo que producíamos antes, y pues esto va a llevar a que pues toda la sociedad como la conocemos pues desaparezca, ya que todos vamos a morir de hambre o vamos a tener pues una escasez de todos los recursos que ahora gozamos. Karl Marx, nacido en Teveris, Prusia, 5 de mayo de 1818, murió en Londres el 14 de marzo de 1883. Es un filósofo, historiador, sociólogo, economista y pensador socialista alemán. Padre teórico del socialismo científico y del comunismo, es considerado una figura clave para entender la historia social y política de los siglos XIX, XX y XXI, que es actualmente en donde nos encontramos. ¿Cuáles fueron los pensamientos de Marx? Bueno, establecido en Bruselas, funda la Liga de los Comunistas, tras lo cual se declara apatriota, ateo y revolucionario. Testigo y víctima de la primera gran crisis del capitalismo en la década de 1830 en el siglo XIX y de las revoluciones de 1848, Marx se propuso desarrollar una teoría económica capaz de aportar explicaciones a la crisis, pero a la vez interpelar al proletariado a participar en ella activamente para producir un cambio revolucionario. Muy bien, un pensamiento de Marx. ¿En qué consiste y entonces la enajenación del trabajo? Primeramente en que el trabajador no se siente feliz, sino desgraciado, no desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que se mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. Por eso el trabajador solo se siente en sí fuera del trabajo y en el trabajo fuera de sí. Está en lo suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. Su trabajo no es así voluntario sino forzado.
Por eso no es la satisfacción de una necesidad, sino solamente un medio para satisfacer las necesidades fuera del trabajo. En último término, para el trabajo se muestra la exterioridad del trabajo en que éste no es suyo, sino de otro, que no le pertenece, en que cuando está en él no se pertenece a sí mismo, sino a otro, pertenece a otro, es la pérdida de sí mismo. ¿En qué se refiere todo esto acerca del pensamiento de Marx? Se refiere a que él dice que las personas cuando trabajan pues no se sienten a gusto, no se sienten conformes, sino que siempre sienten que están pues ejerciendo un esfuerzo innecesario y que solamente disfrutan su vida cuando no están trabajando. Eso es a lo que se refiere este pensamiento de Marx. David Ricardo. David Ricardo nació el 18 de abril de 1772 y murió el 11 de septiembre de 1823. Es un economista inglés, miembro de la corriente de pensamiento clásica, nacido y fallecido en Londres. También fue un hombre de negocios y especulador exitoso y amasó una considerable fortuna. Continuamos con David Ricardo. Entre sus aportaciones destaca especialmente la teoría de la ventaja comparativa, que defiende las ventajas del comercio internacional y en esencia es una ampliación a la división del trabajo propuesta por Adam Smith. También se le atribuye la ley de hierro de los salarios, que afirma que el salario real de los trabajadores permanecerá cercano al nivel de subsistencia, aunque hay intentos de incrementarlos. Pues eso es lo que pensaba David Ricardo. Ahora vamos a analizar la teoría cuantitativa. La teoría cuantitativa del dinero es una teoría de determinación del nivel de precios que establece la existencia de una relación directa entre la cantidad del dinero y el nivel de crecimiento de una economía. La teoría cuantitativa del dinero parte de una identidad, la ecuación de cambio, según la cual el valor de las transacciones que se realizan en una economía ha de ser igual a la cantidad de dinero existente en esa economía por el número de veces que el dinero cambia de manos. La fórmula para esta teoría cuantitativa es PT igual a M por B, donde P es el nivel de precios, T es el número de transacciones, M la cantidad de dinero y B el número de veces que el dinero cambia de manos, es la velocidad de la circulación del dinero. En esta teoría cuantitativa lo que tenemos que rescatar, lo que tenemos que recordar principalmente es que pues para que una economía permanezca saludable, pues tiene que haber ese flujo del dinero, tiene que existir ese cambio del dinero de mano en mano, es decir, que mientras más ventas haya en una economía y más compras por parte de las personas que demandan ese producto, pues existirá una economía pues mejor en cualquier país. Es a lo que se refiere. ¿Qué son los ciclos económicos? Cada ciclo económico tiene 4 fases: el ascenso, el descenso, la recesión y la reactivación. El periodo más alto del ascenso se denomina auge. Todo ascenso culmina en un descenso. Una crisis se produce en algún momento del descenso. La recesión subsiguiente es finalmente revertida por la reactivación. No hay una duración fija para cada fase ni para cada ciclo en conjunto, pero la investigación a largo plazo ha permitido establecer duraciones promedio para los ciclos. El ciclo económico está basado en leyes generales que gobiernan la economía capitalista más que en factores políticos o institucionales específicos de países o periodos particulares. Sin embargo, como explicó Joseph Schumpeter, 1935, cada fluctuación económica constituye una unidad histórica que no puede explicarse sino mediante un análisis detallado de los numerosos factores que concurren en cada caso. Entonces, hay que entender aquí que los ciclos económicos pasan. En la actualidad, nuestra economía está pasando por uno de estos ciclos económicos. Hay que entender que lo que sucede es que siempre que una economía va hacia un crecimiento, pues va a llegar un momento en el que va a dejar de crecer y va a empezar a decrecer. Es lo que se conoce como el descenso. Una vez que haya llegado a su mínimo en el descenso, pues empezará con la recesión y posteriormente existirá una reactivación que
que iniciará nuevamente el ascenso. Por eso se le llama ciclo, ya que está, viene de arriba hacia abajo y luego vuelve a subir. Por su atención, gracias, les agradezco que hayan puesto atención en esta pequeña presentación y pues nos vemos en la siguiente clase.